que hoy se le hizo un reconocimiento, se le entregó un humilde reconocimiento, pero en él va plasmado el agradecimiento por parte de la municipalidad para varias personas que en la actividad suscitada el día 16 de octubre por la fuga de cloro en el hospital, pues hubieron personas altruistas, personas que abrieron las puertas para poder apoyar a esta emergencia, y yo creo que hoy como municipalidad se le hizo entrega de un reconocimiento a doña María Elena, quien fue una de las primeras personas que se hizo presente en esta emergencia, brindándonos el apoyo total. Así también tenemos el apoyo del doctor Alfonso Natareno también, quien incondicionalmente manifestó que las puertas del centro médico estaban abiertas para poder cubrir la emergencia y poder atender a algunos pacientes. También de la misma manera se le agradeció al doctor Hipólito Dardón, porque también abrió las puertas para poder atender a algunos pacientes, tomando en cuenta la emergencia que se estaba viviendo en ese momento. Y al doctor Salomón Delgado también se hizo hoy una entrega, un reconocimiento al personal del hospital regional. Pues también vimos realmente la voluntad, el deseo y sobre todo el aspecto humano de cada uno de los empleados del hospital regional, quienes incondicionalmente le brindaron el tiempo, la atención a cada uno de los pacientes, movilizándolos pues inmediatamente al centro que se habilitó de emergencia. Yo creo que, miren, hoy realmente como municipalidad vamos a estar muy agradecidos con las 4 personas que realmente nos brindaron su apoyo incondicional atendiendo esta emergencia que se presentó en el municipio de Santa Cruz del Quiché. Nos sentimos honrados también de recibir este reconocimiento. Como he dicho anteriormente, incondicionalmente nosotros abrimos las puertas de nuestro centro médico Nazaret, solicitamos el apoyo de nuestro personal para poder ayudar en una cosa mínima al Hospital Nacional, que estaba pasando por una crisis en ese momento, y pues gracias a Dios tuvimos éxito en poder ayudar y devolver la salud, a cooperar con la atención de los pacientes que estuvieron con nosotros, y lo hicimos de todo corazón, sin pues esperar nada a cambio. Sin embargo, pues agradecemos mucho este reconocimiento a la Corporación Municipal y al pueblo de Santa Cruz del Quiché, también el reconocimiento que nos han hecho a través de las redes sociales por lo mínimo que nosotros hicimos. Un agradecimiento en especial al señor alcalde por este homenaje que representa una muestra de aprecio al personal del hospital, quien fue el que se expuso bastante para poder evacuar a todos los pacientes que se dieron en el incidente del gas cloro. Sí, además un agradecimiento a él porque también a través de él fueron homenajeadas personas que nos apoyaron en su momento, que nos tendieron la mano. Y también una felicitación directamente al señor alcalde porque coordinó toda la situación del COE municipal a través de las instituciones, las cuales fueron muchas, y aparte fueron varias oportunas también. Y la realidad es que es grato saber y llegar a conocer que hay gente muy altruista en el municipio, que se presta a tender la mano sin ningún interés en particular más que el de la ayuda hacia las personas, hacia los pacientes en esta ocasión. Así que mil gracias tanto a las personas que nos ayudaron como al señor alcalde.